¿Estamos? Bueno, hola a todos y a todas. Me presento, soy Joaquín Maximiliano Gres. Como verán en la presentación sale Melissa Cancino, pero ella no podrá participar con nosotros en este momento, se encuentra bien. No está con problemas de salud, solamente que en este momento la reemplazaré yo. Bueno, espero no aburrirlos mucho. Este tema es el tema de especies exóticas invasoras en Chile, el caso de la rana africana. Soy estudiante entre cuarto y quinto año de la Universidad Mayor. Tengo 22 años y soy colaborador de Melissa en el proyecto Rana Africana, y soy secretario general de la Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina Veterinaria. Primero que nada, debo agradecer a Naturalistas Chile, a Camilo Poblete, a Matías Fernández, a Clemente Beltrán, a Yanina Venegas y a Patricio Plaza por la realización de este ciclo de charlas que nos sirve tanto para la educación ambiental en Chile como para la salud mental en estos tiempos de cuarentena para salir un poco de Netflix. Además, agradecer a Melissa por permitirme esta oportunidad y a los colaboradores Aves Rapaces Chile, a la ROC, al Programa de Conservación de Murciélagos de Chile y al Grupo Salvaje. Vamos a comenzar con cuatro conceptos muy básicos. Según lo que el Convenio sobre Biodiversidad Biológica en 1992 dice, que la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos en cualquier fuente, incluso, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. También es preciso entender los conceptos de diversidad genética, que corresponde a la variación de los genes heredables de una población biológica y entre poblaciones. También diversidad taxonómica, que se refiere a la cantidad de especies y número de individuos de cada una de estas. Y la diversidad ecológica, que está compuesta por los diferentes ecosistemas que conforman la biosfera y posee un flujo característico de energía y materia entre los ecosistemas. En esta diapositiva logramos identificar la biodiversidad de Chile. Por favor, se me olvidó mencionar antes que las preguntas, por favor, me las vayan diciendo al final, porque voy a estar más atento un poco en la presentación. Eso. Bueno, continuando, la biodiversidad en Chile cuenta con aproximadamente 29.366 especies descritas por la CONAMA en el 2008, entre ellas las diatomeas, que son un grupo de algas unicelulares que constituyen uno de los tipos más comunes de fitoplancton, los dinoflagelados, que son protistas flagelados como algas, protozoos o mohos mucosos, las silicoflagelados, que son fitoplancton marino, y las otras especies que son ya las más comunes como plantas no vasculares, ¿sí? Y vertebrados y invertebrados. Como nos damos cuenta en esta imagen, la taxa con mayor número de especies son los invertebrados. Y en esta tabla sería interesante poder ver la cantidad de bacterias que están presentes en Chile, y ese número, si es que alguno lo sabe, lo podría dejar en los comentarios, un número bastante interesante. Eso queda al de para nosotros. Bueno, ¿qué está ocurriendo actualmente con la biodiversidad? Esa es una pregunta que nos hacemos día a día. En Chile, bueno, han surgido muchas noticias referentes al tema, involucrando como esta noticia del 2015 con 13 nuevas especies, donde se entraron a la categoría de peligro crítico según la IUCN, en Chile únicamente. Y también está el caso del picaflor de Arica, que tiene conflictos con las hortalizas en el norte, las plantaciones de tomate más que nada.
los 5 animales chilenos que están en problema crítico, como lo es el huemul, el abejorro chileno, la yaca, el delfín chileno y el zorro de Darwin, que están en un peligro crítico de extinción y lo importante de ellos es que bueno, el delfín chileno podría salirse un poco de esto, pero los demás tienen un nivel de distribución muy bajo, entonces, aparte, un endemismo muy alto. También el caso de la disminución del 50% de la rana de Darwin. No sé si conocieron el caso de los Telmatobius, el Telmatobius dancoid, más conocido como el sapito del Loa, que durante el año pasado con Brad Pitt y todos los chicos Hollywood acercándose a la tristeza de la realidad con respecto a la fauna de hoy en día, que no solamente ocurre en Chile, que se diezman las especies, sino que en todo el mundo. Y bueno, el caso del picaflor de Juan Fernández, que es súper triste, la verdad, porque desde el siglo XIX, 1872, la publicación de Red divulgó que habían aproximadamente 20.000 individuos en esa época y después en 1971 pasaron a ser 10.000 aves, después en 1985 pasaron a ser 250 y después retomaron en 1990 a 1.000. Por ende, en cerca de 100 años se redujo 95% de la población. Ahora el bosque que está presente en la parte más alta de la isla en Juan Fernández está realmente devastada y se ha reducido mucho el bosque ahí. Eh, en esta diapositiva superior, a la izquierda, tenemos la tabla de la CONAMA que demuestra que cerca entre el 90 y casi el 100% de las especies que poseen una categoría de conservación están amenazadas o son raras. Eso quiere decir que no es que no tengan problema de conservación, sino que realmente algo le está sucediendo. Y lo más importante es que acá, por ejemplo, tenemos a los invertebrados que tienen un 100%, y el 100% de los invertebrados que están con problemas de conservación están amenazados, son raras. Al igual que los reptiles hidrobiológicos y las aves en general. En esta diapositiva, la superior derecha, hay un número súper preocupante, que son 1.382 especies, tienen deficiencia de datos, siendo el 23% del sumario de la Red List. Eso quiere decir que hay poca información, literal, hay súper poca información de esta especie. Y que un tercio de la población esté amenazada o ya extinta y extinguiéndose, que casi la mitad el 42% de la población está en declinación. En la diapositiva inferior derecha podemos ver que existen los distintos factores que intervienen en las poblaciones nativas, como la sobreexplotación, enfermedades emergentes, especies exóticas invasoras, los pesticidas y el cambio en los hábitats. Acá hay dos cosas que encuentro interesantes que tenemos que tener en cuenta, que es que en la realidad nacional nosotros somos importantes en el sentido de que tenemos un hotspot y eso no podemos dejarlo de lado. Esto significa que el bosque lluvioso templado de Valdivia abarca alrededor de un 0,5% de todas las plantas vasculares del mundo. Y bueno, en el caso de los batracios y reptiles y peces, va por ahí también la cosa. También hay que entender que estas amenazas van directamente a los anfibios, porque son unos centinelas ambientales quienes pueden visualizar estos problemas. Eh,
también me gustaría plantear algo que mencionó César Cuevas, eh, algo que planteó César Cuevas, que era que las plantaciones de pino y eucalipto en los lechos de río, por cierto, común en la región central, en la cordillera de la costa, es un problema de la mala ejecución del decreto de la ley de fomento. O sea, esto quiere decir que las empresas que plantan monocultivo, eh, por así decirlo, como que se desvían un poco de la parte legal de la ley del fomento y en este caso eh, deja, se deberían dejar franjas de bosque nativo en estos cursos. Y si no cumple, no se le debería dar el subsidio. Y en verdad a veces eso ni siquiera ocurre. Y bueno, acá está también el caso de que de los distintos países y su distinta biodiversidad, las distintas taxas, hay que entender que Chile no es como Ecuador o Brasil o Perú, que poseen 1000, 2000 o 700 especies, pero gracias a las características geográficas de nuestro país, de nuestro mapa político, con las limitantes de las altas cumbres al este, el océano Pacífico al oeste, los glaciares al sur y el desierto al norte, permite el desarrollo de los bosques, de los matorrales esclerófilos, de los bosques hidrófilos, de la selva valdiviana, de turberas, de muchos otros ecosistemas que hoy en día no existen en otros lugares. Entonces, pasando a la otra diapositiva, acá podemos identificar en el gráfico y en el mapa que las distintas situaciones de los bosques en Chile. Podemos ver que casi el 50% de los ecosistemas están en peligro, siendo muy preocupante ese 6,3% que podría referirse al bosque maulino, que está en una super decadencia, el bosque esclerófilo, los remanentes de la selva valdiviana en el Parque Fray Jorge, que queda por allá por La Serena, el bosque de Yoto en el norte también súper importante, entre otros. Esta diapositiva creo que se explica por sí sola. Se refiere a cómo las actividades humanas como la agricultura, la industria, el comercio, la recreación y otras afectan directamente y amenazan a la naturaleza en pérdida y fragmentación del hábitat, en sobreexplotación de los recursos, en contaminación ambiental y especies exóticas invasoras, que es donde nosotros nos vamos a encargar o nos estamos enfocando. Y también indirectamente llevan a un cambio climático y una pérdida de biodiversidad. Acá podemos ver que es una especie exótica invasora según el convenio de diversidad. Corresponde a la especie cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razón principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio, voluntaria o involuntariamente, hay que tener énfasis en eso. De igual modo, una especie exótica es aquella, aunque sea nativa del mismo país, esto quiere, como el caso del zorro chilla, ha sido introducida en una zona del país donde no tiene distribución natural, en la isla, en Tierra del Fuego. Algunas especies exóticas pueden presentar la condición de especie exótica invasora, que más adelante vamos a explicar si una especie puede ser exótica o puede ser exótica invasora, cuando su introducción y o difusión amenace a la diversidad biológica originaria del lugar donde fue liberada. Entonces, en esta diapo podemos, podemos ver las distintas etapas de la invasión, que me gustaría, antes de continuar, pedirles que vean el episodio de Los Simpsons, Bart la Madre, que es muy bueno y está en YouTube y explica súper bien todo lo que corresponde a una invasión de esta, en el inglés, alien species, los verdaderos alienígenas. Y bueno, iniciando con el transporte, que es un
la carga, que puede ser de forma voluntaria o involuntaria, y esto puede llevar a la introducción o a la muerte del animal. Normalmente puede pasar porque no hay un nicho ecológico que este animal pueda abarcar, la situación climática que no es apta, puede que lo capturen, pueden haber enfermedades de la zona donde se relocalizó y pueden haber muchas otras cosas que pueden hacer que esta especie muera. Pero si es que sobrevive, ahí pasan otras cosas. Entonces, sobrevivió. Aún así, siendo adultos, pueden morir por las mismas causas que mencionamos antes. Pero si se establece, puede llegar a reproducirse. Y si se reproduce, está, esta es un problema ya, es una especie exótica. Y, y como lo justifica el SAC, ya es una especie que se debería controlar si es que no es una especie de producción. Eh, de hecho, en ese sentido ya veo que traen osos para eliminar los castores en la Patagonia. Bueno, ya ahí está la imagen de los adultos que ya, las crías, perdón, que ya se pueden sobrevivir. Después, ya cuando se establece, continúan en el mismo lugar o se pueden llegar a dispersar. Entonces, en el caso de que se dispersen, puede ser de alto impacto o de bajo impacto. Entonces, ya cuando es de alto impacto, como el caso de la rana africana, empieza a atacar a fauna nativa y se reproduce increíblemente y podemos ver casos como los que vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿qué son los efectos que generan las especies exóticas invasoras? En estas imágenes podemos ver el caso típico de los perros ahuyentando a los pumas, más ahora que los pumas podemos ver hasta en Ñuñoa, cómo estos llegan a la cercanía y bueno, también transmisión de enfermedades como la sarna, como la tiña y otras enfermedades en los caninos hay montones. La depredación, en el caso de los gatos a las aves, es un factor súper importante, que de hecho, bueno, el ejemplo de Juan Fernández es claro, y también la parasitación de elementos de producción agrícola. Acá las consecuencias ecológicas que tienen las especies exóticas invasoras sobre los individuos aplica en la alteración de los comportamientos. Sobre los individuos como que realmente están súper vinculadas una con otra. La alteración del comportamiento, la reducción de la reproducción, la competencia y la depredación, parasitismo y herbivoría. Porque, por ejemplo, si es que tenemos a una especie nativa que está equilibrada en su ecosistema y llega una especie exótica invasora como la rana africana, esta puede llegar a competir bastante, incluso a depredar. Entonces, lo que puede pasar en ese caso es que la especie nativa, en vez de estar en época de reproducción o preferir las conductas reproductivas, prefiere las conductas alimenticias o prefiere las conductas de sobrevivencia. Y eso. Sobre los genes está la hibridación, que es la multiplicación de una misma célula de dos núcleos distintos, que proceden de distintas especies, como el ejemplo más típico que es la mula. La introgresión genética, que es un poco más complejo que la hibridación, es la incorporación pertinente de genes desde una población a otra, seguida por retrocruzamiento recurrente entre los híbridos, como lo que sucede en el sector agrícola. O sea, esto quiere decir que son híbridos con híbridos reproduciéndose constantemente, constantemente, constantemente. Entonces, sobre las poblaciones está el cambio de abundancia y distribución, que eso es por un desplazamiento que hacen las especies ya cuando su nicho es tan vigoroso, las otras especies no pueden competir, entonces tienen
nada más que salir del sector de donde estaban o se disminuye su nivel, su número poblacional. Refiriéndonos al cambio de la estructura, se refiere a la proporción de huevos, larvas, juveniles, adultos y los sexos. En este caso, por ejemplo, si es que hay preferencias por el depredador por los huevos, o si hay preferencias por las hembras que pueden ser más grandes o pueden ser más pequeñas, dependiendo si es que el depredador es más grande o más pequeño, tiene más habilidades para una con otra. Sobre las comunidades, la alteración de la composición va en directa relación con los que mencionamos anteriormente, y la alteración en la estructura, lo mismo. Sí. Sobre los ecosistemas, son los cambios en la perturbación y los cambios en los medios físicos que podrían generar, que es muy importante. En esta diapositiva podemos ver el ACAT Categories, que son la clasificación de impacto ambiental en taxas alienes o exóticas. Esto es una forma de ir viendo el grado de impacto y conocimiento que se tiene de cada especie exótica invasora en el país, pero no actúa por sí sola, es solo una forma de ir monitoreando taxones que pueden ser riesgosos. Es un esquema que en el recuadro rojo, en el esquema que está presente en el recuadro rojo, es donde están los verdaderos especies exóticas invasoras, porque lo otro es con deficiencia de datos, o no son especies invasoras, o no están evaluadas. Entonces, dentro de esto están los con mínima preocupación, menor, moderada, mayor y masivo. En este caso, lo que podemos creer es que la rana africana es realmente un impacto de categoría masiva, ya que considerando de que el anfibio con la distribución más amplia en todo el planeta. Este es otro capítulo muy bueno de Los Simpsons, gracias a la Meli que pudimos llegar a esto. Es Bart contra Australia, para que lo vean. Explica cómo Bart introduce una rana que físicamente la compara con la rana toro, que no está, que no está en Australia, pero acá en el capítulo dice ser de Australia. Pero sí, la rana toro está en América del Sur, América del Norte, las Europas, sudeste asiático y otros sectores, que va diezmando la producción agrícola y representa la gran estrategia, y esta imagen representa la gran estrategia reproductiva que posee estos anuros, al igual que la rana africana, reproducirse, reproducirse, reproducirse sin que nadie los pare. En esta diapositiva podemos encontrar la trágica historia del chochín de Stephens, que en 1895 un guardián del faro encontró al gato Tiggles, que cazaba regularmente a un pajarito, que era este Xeniculus lillayi, que es un muy extraño caso donde una especie se describe por primera vez, y, y también se revela su extinción en el mismo día. Todo gracias a la especie exótica invasora, gracias a los gatos. Este no es el único caso, podemos ver el caso del picaflor de Juan Fernández, que también es típico. Eh, y bueno, es una situación que realmente es compleja. Acá en este esquema podemos ver cómo un científico italiano, Francesco Lillo, en 2010 describió cómo la evolución ocurre en el porcentaje de reproducción de las especies nativas con y sin presencia del Xenopus laevi, con la especie de bufo bufo, que es el sapo común, el Discoglossus pictus y el Pelophylax esculentus y la hila intermedia. Encuentro impresionante, bueno, el cuadriculado, la columna blanca,
es sin la presencia del Xenopus laevis, y la columna negra es con la presencia del Xenopus laevis. O sea, por ejemplo, la Discoglossus pictus es desde casi un 90% de porcentaje de reproducción baja a un 10% de reproducción. Al igual que en el caso de la isla intermedia, que va de un 50% de reproducción a un 10%, a un menos de 10% de reproducción. Entonces, ¿cómo llegan estas especies exóticas invasoras a los lugares que invaden? Existen diversas formas para introducir una especie exótica invasora. Esta puede ser a través de fronteras o dentro de las mismas, que es lo que ya habíamos explicado antes. Puede ser por tráfico o por comercio de la economía como polizones en barcos mercaderes. También está el efecto Nemo, que es muy interesante. No sé si vieron la película Nemo, creo que sí. En ese caso, después de ver la película, muchos niños quisieron liberar sus mascotas. Y el típico caso de la tortuga de orejas rojas o algunos roedores eh, que están siendo la verdad, muy complejas para el medio. En un caso, a mí me tocó en el lago Bichuquén encontrar redes con unas tortugas de orejas rojas de casi 15 kilos. O sea, por favor, no lo hagan. Como decía también, el factor económico, los barcos mercaderes, en muchos casos de moluscos que se pegan a los barcos y al final, por eso mismo, estos barcos tienen que ser limpiados en el mismo lugar siempre, porque si no traen la consecuencia de esta especie exótica invasora. Eh, en esta imagen podemos dar cuenta de cómo la crisis climatológica también puede afectar en el esparcimiento de esta especie, aún siendo un proceso totalmente natural el tsunami, pero que acarrea mucha basura. Y eso es lo antrópico de todo esto. Estos escombros producidos por el ser humano pueden llevar mucha fauna y flora de los distintos sectores, y como se puede ver en la imagen, acá desde Japón llegó a toda la costa oeste de Estados Unidos, y por cómo van las corrientes oceánicas, la verdad es que pueden llegar a muchos otros lugares también. Eh, bueno, ¿qué ocurre en Chile? Acá encontramos, gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, una tabla que describe las especies naturalizadas o también definidas como organismos alóctonos o especies exóticas invasoras que sí se hacen suficientemente abundantes y pueden llegar a ser eh, un impacto masivo en el ecosistema, dejando un total de 1.119 especies exóticas, entre ellas el anfibio, que es la rana africana. En esta diapositiva podemos encontrar eh, nuestro ímpetu por imitar las políticas europeas. También parece que tratamos de imitar la flora y fauna. Podemos encontrar que el 39% es de origen europeo. Una locura. Y acá en esta imagen podemos dar cuenta que al parecer las regiones como que más ocurre esto es en la región de Valparaíso, Biobío y región metropolitana, en la zona centro de Chile. Ahora entrando más de lleno en la rana africana, eh, podemos darnos cuenta que es de la familia Pipidae, que la principal característica de estas es su falta de lengua, perdón. Y bueno, también su forma, acá, eh, su tamaño aproximado es como entre 4 y 16 centímetros, son aplanadas dorsalmente,
Tienen una forma de torpedo medio triangular, tienen miembros anteriores que son mucho más cortos y pequeños que los posteriores. Poseen líneas remanentes de sus antepasados vinculados a los peces y son la única especie que es un anfibio que tiene uñas. Eso es súper importante para diferenciar con todas las otras especies nativas de Chile. Si tiene uñas, es una rana africana. Si no la tiene, no es una rana africana. Lo mismo pasa con la lengua. Eh, bueno, tiene algunos parentes acá en Latinoamérica, el sapo pipa, que si es que tienen tripofobia, la verdad es que no les recomiendo verla. Eh, Volviendo a la rana africana, tiene membranas interdigitales en los miembros posteriores. Puede variar de una naturaleza café a un color más café claro. La verdad es que entre los colores yo no conozco mucho, pero también hay algunas que son blancas, pero ya es un tema más de laboratorio. Eh, Pasan inadvertidas, a diferencia de muchos batracios chilenos que vocalizan esta diferencia. Puede vocalizar, pero la verdad es que es raro verlas vocalizando, por no decir imposible. Habitan en aguas lénticas, turbias, con mucha vegetación y pobre oxigenación, básicamente en lugares sumamente eutróficos, con alta presencia de plantas a la altura en el límite del agua, límite superior del agua. Bueno, acá podemos diferenciar una hembra de un macho. La hembra es la de la izquierda y el macho es el de la derecha. Acá la forma de diferenciar la hembra con el macho, aparte de que las hembras sean más grandes y los machos sean más chicos, en el caso de que tengamos una hembra del porte de un macho, podemos diferenciarla por la papila cloacal, que es la que ese como pene atrofiado que se encuentra en la hembra, que es como más prominente que en el macho. Eh, Ahí están las uñas, y como ven, esta era una media albina, por así decirlo. Y estos son los aliens. Yo encuentro que esta es la mejor percepción o la mejor forma de decir aliens a la especie exótica invasora. Eh, Poseen un bigote muy característico que no se puede confundir con el baile chico, ya que este tiene los ojos hacia la parte dorsal y son más manchaditos que la larva de la rana africana. Ahí hay unas imágenes como para compararlas para que no se confundan. En esta imagen de una necropsia de una rana africana, primero que nada nos damos cuenta de la falta de diafragma, al igual que las aves. Estos animales poseen una cavidad celómica donde contienen tanto las vísceras como los pulmones y el sistema cardiovascular. En la, Se puede ver en la parte si tuviera el como para indicar sería genial, pero la parte más de arriba de la pantalla se puede ver un esternor que es prácticamente cartilaginoso. Eh, a- Hacia caudal se encuentra el hígado que rodea el corazón que está en este momento en la imagen cubierto por su pericardio. Y abajo de todo esto, esta masa verde son los huevos. Y acá se puede revelar como la masividad de su sistema reproductivo, que es lo que hace que esta especie sea tan eh, esté en tantas partes y sea tan resiliente en el medio ambiente. ¿Sí? Ah, bueno, genial, genial. Entonces, ahí está, ahí está. Este es el esternón, ahí está el corazón con el pericardio, el hígado, que con sus dos lóbulos frontales, y son los huevos.
todo eso. Y eso es un poquito de grasa para el que no, para los curiosos. Eh, bueno, este es el mapa de distribución en Chile de la rana africana. Eh, se, en Chile la rana africana, por su nombre, el Xenopus laei, se distribuye desde la región de Coquimbo, la cuarta región, desde el río Limarí, que es al norte de la región, hasta la región de Libertador Bernardo Higgins, que es la sexta región. Pero se cree que en pocos años más llegará hasta Concepción, y quizás más al sur, ya que según Lobos y Jaksic, la tasa de expansión es entre 3,1 y 5,4 kilómetros por año. Y han pasado no más de 50 años desde el primer año de la introducción en los 70. Este es un estudio realizado por Marta Mora en Copiapó, eh, que el año pasado realizó una se describió por primera vez una población en el norte de Xenopus laevis con una densidad increíble, realmente increíble, que eran cerca de 13,7, eran 13,7 ranas por metro cuadrado. O sea, imagínense, háganse un cuadrado, o sea, un metro cuadrado y pongan 13 ranas ahí. Increíble. Y bueno, en este lugar se retiraron 2.184 ranas post-metamórficas, o sea, ranas adultas, eh, y donde la metodología era hacer 10 capturas y removerlas de 60 minutos durante intervalos de 2 semanas, 4 meses. El intento fue un fracaso, la verdad, por las mismas razones que explicaba anteriormente, la gran resiliencia y la tasa reproductiva alta que tienen estas especies. Según Claudio Soto, la verdad es que es muy probable que, ya que en Chile es el lugar donde hay más rana africana en el mundo afuera de África, esto puede ser por la similitud en las latitudes que hay. Llamando a la atención y he requerido de urgencia un plan de manejo de esta especie. O sea, si hay 13,7 ranas en un metro cuadrado, creo que ya es algo que hay que hacer ya. Eh, Esta es la distribución natural de la rana africana. En la porción subsahariana del continente, desde Camerún hasta Uganda, como se puede ver en el mapa de la IUCN. Pero esta especie ha invadido exitosamente múltiples partes del globo, como por California desde los 70, posteriormente invadió otros estados de Estados Unidos como Arizona, Colorado, la Florida, Massachusetts, Wyoming, entre otros. También en México en 2005. También sabemos poblaciones en Europa, las más antiguas son de Gran Bretaña, que se llevaban especies eh, como mascotas por la década de los 50, pero ya después por ciencia en los 70 y Francia también en los 80, pero también sabemos que hay poblaciones en Portugal y España que se introdujeron en el 2007. Me están preguntando cómo ingresó la rana, ahí después les vamos a explicar cómo ingresó a Chile. Ahora último sabemos que esta población en China, el 2019 se ingresó y se toma cuenta como una especie exótica e invasora del país. Lo único que falta para que esta población sea realmente de todo el globo terráqueo, falta Oceanía y la Antártica y ya igual que nosotros, por así decirlo. Eh, ¿Por qué aumenta su distribución? Bueno, la rana ha sido utilizada como modelo biológico por años a nivel genético, celular y bioquímico, desde el test de embarazo, pasando por regeneraciones medulares y hasta clonaciones. Es un animal súper elogiado en términos de ciencia, por así decirlo.
El test de Hogben fue un test que lo realizó un científico británico, Lancelot Hogben, y esta es una práctica reconocida por los médicos que hasta los años 60. Esta prueba es una prueba de embarazo que consistía en inyectar subcutáneamente orina de las mujeres que se creía estar embarazadas y se dejaba a esta rana con presencia, si es que la mujer estaba embarazada, la orina iba a contener la hormona gonadotrofina coriónica humana y esta haría que la rana ovulara, estimulando la puesta de huevos en menos de 24 horas. Por ende, y era una prueba que realmente servía. Y aquí ese es como le inyectaban subcutáneamente la orina. Y bueno, también está el caso de la venta de rana por eBay, por páginas de Facebook, por mil partes. La verdad es que uno puede encontrar, googlea rana africana y al tiro yo creo que lo primero que te sale es alguien vendiendo una rana africana. Lo mismo. Y bueno, esto es interesante. ¿Se acuerdan esa típica imagen de las plagas, como que invaden los campos y los caminos? Bueno, esto realmente pasó en Valparaíso. Durante un día lluvioso hubo una migración de ranas africanas que se estaban sobrepoblando, así que tomaron la iniciativa y se corrieron. O sea, eh, es increíble cómo ellas toman estas decisiones y pueden caminar realmente kilómetros y kilómetros. Eh, ¿Cómo llega a Chile? Esta es una pregunta que muchos científicos se hacen, pero que nadie tiene respuesta certera. Se cree que hay una liberación voluntaria, bueno, hay liberaciones voluntarias en la laguna Carén, por razones aún no claras, y la liberación también en distintas zonas de Chile por tenencia irresponsable y escapes del laboratorio. O sea, lo que se cree es que la hipótesis así más como deep web de la ciencia es como que una universidad en el 73 llegó como no podían, como lo iban a cerrar, como estaban cerradas todas las universidades, la universidad no podía seguir con sus investigaciones, por ende la liberaron en la laguna. Otra hipótesis es que llegó ¿cómo se dice? Llegaron ranas africanas desde un avión, desde el aeropuerto de Pudahuel, que queda cerca de la laguna Carén, y como no podían ingresar, las personas de aduana, al no querer matarlas, las liberaron en la laguna. Son teorías que nadie puede comprobar hasta el momento, pero siguen siendo teorías. Eh, Eso. Bueno, la importancia de la rana africana en términos de investigación, como ya lo venía anunciando antes, es muy amplia y diversa, como lo dice la diapositiva, y bueno, la verdad es que acá sale el comienzo de clonaciones en vertebrados, así que yo creo que en verdad la oveja Dolly no es como la más importante, porque la rana africana fue la que inició la historia de la clonación en la ciencia, realmente. Eh, de hecho, el que ganó un premio Nobel, Hans Spemann, quien llevó a cabo una serie de experimentos destinados a retirar el núcleo de una célula extraída de un embrión de rana y transportarlo a un óvulo, pero que no dio resultado. Luego Robert Biggs y Thomas King en el 52 logran por primera vez implantar el núcleo de un embrión en una rana africana, en un óvulo de la misma especie, y este embrión clonado no se pudo desarrollar, pero después en el 62, John Gordon logra trasplantar el núcleo de una célula adulta de una rana a un óvulo desprovisto de su núcleo.
Por esto los renacuajos no consiguieron llegar a la edad adulta, pero sí a juvenil. Eh, bueno, también son organismos modelos para muchos estudios ganados de premio Nobel, eh, como, al igual que Gordon, Gordon y que Spinman, ganaron premios Nobel. Andrew Huxley ganó el premio Nobel de Medicina con esta rana en el 63, Peter Agri en el Nobel de Química en el 2003, Carol Greider en el Nobel de Medicina 2009, entre otros. Hay bastante. La prueba de embarazo que ya lo expliqué antes, los estudios de salud humana son un poco lo que voy a explicar más adelante. Y bueno, el hecho de que sean fáciles de mantener es como que lo hace predilecto para los laboratorios, por así decirlo. Bueno, acá está como el tema de la lucha contra el cáncer en la rana, que tanto en Chile como en otros países se ha realizado. Esto es, si no me equivoco, en España. Sí, en España, que ella es de estos núcleos millennial que han aparecido, muy interesante su proyecto. Y también en la Católica están haciendo proyectos con la rana africana respecto al sistema nervioso, muy, muy, muy interesante. Eh, bueno, ¿qué efectos generan en la fauna nativa? Generalmente depredación de anfibios, artrópodos y peces. Se sabe que realmente tiene una voracidad tremenda. Son artrópodos, comen artrópodos, aves, mamíferos, zooplancton, entre otros. Sí, aves y mamíferos. En Reino Unido se encontró en un estudio de dieta, que creo que lo tengo por acá. Sí, en ese estudio de dieta que no se ve nada, ahí habían pollitos y ratones dentro de lo que comían las ranas africanas, para que puedan ver cómo realmente pueden comer de todo. Eh, Ahí hay también insectos bentónicos, nictónicos, hay de todo. Eh, Acá en este estudio que se hizo, creo que este se hizo en Chile. Y Y acá hay en su mayoría insectos. Hay zoobentónicos como del orden Diptera, que son estos eso sí, mayormente no se alimentan de los adultos, sino que de la etapa larvaria. Lo mismo pasa con los nectónicos. También se puede ver en la tabla que hay lepidópteros, como estas mariposas, y coleópteros. Pero nosotros hasta el momento no hemos hecho estudios de dieta como para confirmar esto, pero creo que este documento lo hizo Lobos. Bueno, también está la transmisión de enfermedades. Tenemos la conocida quitridomicosis, o el hongo quítrido, causada por el Batrachotidum dendrobatidis, que afecta a la piel y causa la muerte, dejando signos clínicos como la muda excesiva en la piel de la superficie epidérmica, la hiperkeratosis, presencia de zoosporangios, y los signos nerviosos normalmente son movimientos lentos y descoordinados. O sea, si es que uno ve una rana que claramente no tiene una postura correcta, una postura de sedestación anómala, espasmos tetánicos, que son como espasmos con contracción muscular súper super fuerte, pérdida del reflejo de erguidez y parálisis, es muy probable que tenga este hongo. Los signos, bueno, al igual que las aves, son sumamente rápidos y no se presentan hasta ya cercana a la muerte. Estas se diagnostican normalmente con un kit utilizando Deep Quick. También está el ranavirus, que es una enfermedad de origen viral de la familia Iridoviridae,
donde se ve un síndrome ulceroso crónico, que se puede ver en esta imagen, y un síndrome hemorrágico agudo, sumamente agudo. También posee signos nerviosos como natación errática, letargia y pérdida del equilibrio. Y el diagnóstico acá en Chile realmente casi no se hace porque es caro, pero en definidas cuentas se hace un ELISA para poder detectar, pero el ELISA no llega al tipo de rana virus específico. Entonces, también está en la remoción de sustrato, que nos hemos dado cuenta de que ellas son secas para enterrarse en el barro, y con esa ya, con enterrarse ya modifica el sustrato y ya genera un poco de, aumenta la conductividad eléctrica del sector, disminuye la oxigenación del agua, entonces empeora, por así decirlo, el medio ambiente para las especies nativas en Chile. ¿Existen depredadores en Chile? Claro que sí. Bueno, primero que nada agradecer a toda la gente que atribuyó con su granito de arena, con sus fotografías, muy importante para nosotros también. Eh, Acá está el guairabo, la rana chilena, las garzas, tanto garza chica como garza grande. Y acá la verdad es que esta imagen de este picurio parece muy extraño porque la ranfoteca suya es como, parece muy ovalada, pero es un picurio para los que tienen como dudas. Eh, es importante mencionar que por más que dentro de las imágenes no haya serpientes, hay un estudio mencionado que menciona la presencia de péptidos indoalquilaminas que juegan un papel antidepresivo, o sea, antidepredatorio en los distintos depredadores, que causa bostezos disinéticos. ¿Qué significa disinético? Es que los movimientos de la boca son erráticos, como que uno busca en YouTube y puede dar queda muy visible lo que es los bostezos disinéticos. Y movimientos de boquiabierto en la serpiente de agua de Estados Unidos. Eso fue lo que se vio y se cree que podría pasar en las especies de Chile. Por tanto, no sería, no, o sea, no sería extraño pensar eso. Acá dejamos unos videos de cómo este péptido, aparte de generar esta particularidad de la disinesia, eh, pues es muy mucoide, por así decirlo, es muy difícil de tomarlas. Y viendo este video, espero les quede claro. Se nota que la garza en verdad está intentando comérsela, pero le es imposible por estos péptidos que tiene, y hace que la rana pueda escaparse. No, realmente no la puede atrapar. Bueno, sí, después se lo puedo enviar el link. Allí hay otro video de este péptido, para que se den cuenta. Ven que son muy escurridizas. La gaviota dominicana ahí faltado. Bueno, en este estudio, estos son los estudios de rana africana en Chile, que desde el 1998 hasta la fecha hay 18 publicaciones, pero probablemente salga uno ahora por Andy Charrier, que es de relevancia con el ámbito de los parásitos en esta especie,
y se viene muy interesante. Bueno, también está el caso de, lo importante de acá es como el 2004 y 2005 que hicieron dos papers y 2016-2019 que hicieron otros dos papers. ¿Qué se está haciendo para controlar esta especie? Marta Mora durante el 2015 realizó un control de la especie en el Jardín Botánico, que es el lugar que se considera con mayor cantidad de rana africana fuera de África. Eh, Seguida del suroeste de Estados Unidos. Eh, en esta foto se ve a Melissa y a Marta buscando ranitas cerca de la campana. Y, y, bueno, en verdad estuvo muy interesante lo que se hizo allí. En este paper, hecho por Ross en 2015, es el primer registro de una rana africana en un área protegida. Ocurrió en la laguna El Peral, debido a la contaminación de la laguna, que le dio la posibilidad a la rana de estar en un hábitat ideal para ella, y la capturaban así con estas redes. Después, acá está la tesis de Melissa, donde lo más importante es que encontraron ranas a 5,8 kilómetros de distancia de la campana, y como lo que dijo Loos es que su capacidad de movilidad puede llegar hasta los 5 kilómetros. No sería extraño pensar que ya estén en la campana, y este sector es un lugar como sumamente prístino, entonces como que deberíamos realmente preocuparnos respecto a esto, a su valor paisajístico, a su valor en base a la biodiversidad y a la gran riqueza de flora y fauna endémica que posee. Esto es más preocupante todavía porque el doctor Carlos Baldovino encontró a 3 ejemplares a 1 kilómetro del parque. O sea, realmente se están acercando. La primera foto corresponde al estero Rabuco, que queda a 5,8 kilómetros de la campana. La de abajo es de la campana cercana al sector del picnic. Se ve con una eutroficación gigantesca, por lo mismo, porque la gente va a lavar allá, entonces también remueven el sustrato. Eh, lo que sí encontraron fueron larvas de Alzodes nodosus, pero en áreas que no era accesible a los visitantes. Este es el mapa del final de la tesis, pero que realmente hasta ahora no hemos podido ir a visitarlo, ir a monitorearlo, pero sí lo pretendemos hacer más adelante. Entonces, este es el plan de control de rana africana en el bosque de Santiago, que el objetivo general es determinar la presencia de poblaciones de Xenopus evi dentro del bosque de Santiago, lo cual nos fue difícil, claro que hay. El objetivo específico era evaluar el estado poblacional de Xenopus evi y los anfibios nativos dentro del bosque de Santiago, en el parque metropolitano. Hasta el momento hay una población estable de Xenopus evi. Lo que no hemos visto ha sido anfibios nativos. Lo que nos falta por hacer es hacer un estudio con playbacks y tratar de encontrar vocalizaciones de sapito de cuatro ojos, de Pleurodema tabulo, de algo por el estilo. Evaluar el estado sanitario de la población de anfibios nativos y exóticos dentro del bosque. Hemos logrado ver algunos casos de ranas gigantes de 300 gramos, que normalmente pesan entre 40 y 100 gramos, pero un masivo gigante. Eh, También queremos evaluar el caso de las poblaciones bacterianas que hay en el tracto gastrointestinal de la rana africana. Sabemos que, o sea, queremos evaluar el caso de que si es que exista enfermedades de transmisión zoonótica hacia el ser humano. O sea, si es que logramos evidenciar que la rana africana puede transportar la Salmonella typhimurium o la Salmonella enteritidis mediante un trabajo de laboratorio con agarre y con PCR,
la verdad es que podríamos sacar mucha información de muy gran interés, aparte de poder, con estas poblaciones, si es que logramos aislarlas, poder identificar si hay resistencia antimicrobiana o no, con fluoroquinolonas, que son las que más nos está interesando hasta el momento. El monitoreo, la metodología va prácticamente con un monitoreo desde junio a septiembre con la finalidad de determinar el estado poblacional, con captura y devolución. En octubre se determinó una cantidad total de individuos en el terreno. Después fueron capturas dirigidas con forma interrumpida por 20 minutos, después descansos de 5 minutos y después completando las sesiones de trabajo, y en noviembre terminamos el método de captura, siendo más efectivo el chinguillo versus trampas de embudo. Eh, la verdad es que es como, todavía nos falta un poco para que sea, ¿cómo se dice?, sustancial la diferencia, pero la verdad es que va por ahí. Esa es la trampa de embudo, la que es como un tarrito con una cosita roja. Esa es la trampa camaronera y estos son los chinguillos que utilizamos nosotros. Los beneficios de cada una de la trampa de embudo es que es muy barata, al igual que la trampa camaronera. Es mucho más fácil de conseguir la trampa de embudo que la trampa camaronera. Uno puede encontrar un tacho en cualquier lado y ponerle cualquier cosa que sea un embudo y listo, queda la trampa. La otra, la trampa camaronera, es, hasta ahora, hasta lo que sabemos, es mucho más efectiva y junto con el chinguillo. Son las dos herramientas que nos han servido bastante. Eso sí, los chinguillos, el problema que tenemos es que normalmente estos chinguillos están hechos para insectos voladores. Entonces, con el arrastre del agua o barro incluso, se rompen muy fácilmente. Ahí están las descripciones de cada una, los chinguillos, ya un poco entenderán. En la trampa de embudo, lo que hacemos es amarrar una piedrecita con una carnada, al igual que en la trampa camaronera, y eso lo que hace es atraer con el olor a las ranas. Y la verdad es que tienen un sentido del olfato súper, súper grande. Esta imagen es de unas, ¿cómo se dicen? De unas plantas acuáticas que están en la laguna, y la verdad es que nosotros creemos que estos totorales son lugares perfectos para que la rana pueda quedarse en esos sectores y esconderse y al final escaparse. Nosotros se nos hace casi imposible ingresar a estos tutoriales, aparte que tampoco queremos destruirlos, ya que son especies nativas. Entonces, ahí estamos haciendo el monitoreo con chinguillos. Este es un medidor que nos permite medir tanto el pH como la conductividad eléctrica, como la temperatura. Y actualmente estamos usando tiras reactivas para evaluar mayores parámetros como la dureza del agua y otros elementos que nos pueden servir. Estos son los primeros individuos que se capturaron, así que sí hay en el Parque Met. Aquí también encontramos otra metodología con red, que fueron las que utilizaron en la laguna, que dije, la laguna del Peral, eh, y la verdad es que fue inútil. O nosotros somos pésimos manejando la red, o el sector se imposibilita la captura de las ranas. Ahí estamos con el equipo que nos ha estado colaborando constantemente. Esto es muy interesante, son las otras especies exóticas que están presentes en la laguna. La de la izquierda son caracio y la de la derecha son chanchitos, cosas que nunca se habían reportado al parecer en la región metropolitana, por ende sería muy, muy, muy interesante ver ese tema.
que no se había visto en la región metropolitana. En este caso, en la captura de individuos previa a la eutanasia, nosotros la eutanasiamos con el mejor método que podemos encontrar, que va con la línea del bienestar animal que nosotros consideramos pertinente, más allá de la parte legal que califica el SAC. Nosotros lo hacemos con licaína metanosulfato en una solución basperada con bicarbonato de sodio. Esto es un anestésico que se usa regularmente en peces, pero nosotros nos damos cuenta que es gracias al estudio con Doppler y capnograma, pudimos darnos cuenta que se demoran entre 40 minutos en morir. Entonces, esto es demasiado tiempo. Nosotros sabemos que es mucho tiempo y queremos hacer un cambio con respecto a eso, entonces queremos realizar estudios para mejorar estos métodos de eutanasia que realmente, a nuestro parecer, son antiéticos y realmente no pueden seguir pasando. Creemos que los médicos veterinarios son los que tienen que hacerse cargo de la eutanasia y no cualquier persona llegar y pegarle una piedra a una rana para matarla. Eso no está bien. Eh, bueno, volviendo, de un total de 9 terrenos, encontramos 7. En 9 terrenos encontramos 7. 7 de 9 terrenos encontramos rana africana, con un mayor número en la Laguna 1, que era la de más a la derecha, con 62 ejemplares en un día, que fue el 14 de octubre, donde encontramos una marcada baja en la temperatura y lluvias también en ese día. Lo contrario, encontramos en el 14, o sea, en los días 21 y 29 de junio no se registró la presencia de individuos. Eh, y eso. En esta tabla podemos ver eh, les, como los parámetros ambientales y la presencia y ausencia de la especie en estudio. En el periodo de captura y recaptura, la temperatura y la conductividad eléctrica es lo que más nos llamó la atención, ya que la temperatura iba en directa relación con el aumento de número de personas, o sea, con el aumento de número de xenópodos encontrados, y extrañamente la conductividad eléctrica disminuyó mientras subía la población de xenópodos. So, igual todavía no es sustancial, creemos que son información inicial para poder llegar a realmente llegar a un acuerdo. En este esquema logramos determinar la composición de la población, que nos dimos cuenta que extrañamente había más machos que hembras, donde normalmente ocurre lo contrario. Hay más hembras que machos, pero aún así sigue siendo 47-53, no es tanto. Eh, el peso tiende a ser, como lo define la bibliografía, son más grandes, por ende más pesadas las hembras, y lo mismo pasa con la longitud de hocico a cola, que es una medida biométrica de los anfibios en general. El programa de control de Xenopus ahí en el Santuario de la Naturaleza en la región de Valparaíso que estábamos realizando inicialmente en el 2015, que nosotros no participamos, se hizo una captura con pesca eléctrica solamente en un humedal 2. Para que no se preocupen, el humedal 2 no existen especies nativas, son solamente especies exóticas e invasoras. También poco lo hicimos nosotros. Esta es la imagen del humedal 2. Realmente cabemos 4 personas en este humedal. No sé cómo se define humedal en ese sentido. Ahí me podrían ayudar si es que realmente eso no es. Eh, bueno, donde nosotros empezamos a participar fue en la captura directa con redes de aterrizaje, que es lo mismo que chinguillo, por así decirlo. Fuimos 4 investigadores, donde hicimos 2 capturas de 240 minutos, con intervalos de 90 minutos por 4 días. Y en este caso, la primera sesión
encontraron 10 individuos, o sea, en la primera sesión con pesca eléctrica encontraron 10 individuos. Después, donde iniciamos nosotros, encontramos 7 individuos con captura con trampa camaronera. Y en la tercera, el tercer terreno, encontramos 13 individuos con captura con trampa camaronera y 2 individuos con captura con redes de aterrizaje. Eso sí, también en el último terreno evidenciamos que esta laguna grande, la del fondo, había presencia de rana chilena, donde encontramos 3 larvas y con red de aterrizaje y una larva con trampa camaronera. Lo extraño de todo esto es que están separadas. O sea, están las ranas chilenas en un humedal y están las ranas africanas por otro. Felipe Suazo, un investigador, propone que cuando la familia Pípide estaba naturalmente en el ecosistema que intervenía y que estaba la rana chilena, esta era una gran depredadora de estos anfibios y y por eso no dejaba rastro y al parecer no afecta el péptido ni la indolquilaminas. También sabemos que existen epidenes que se han especializado en la alimentación de estos anfibios del Xenopus ladei, pero la diferencia es que la rana africana se la come completa. El pidén lo que hace es abrir la cavidad celómica y se come las vísceras únicamente. Yo creo que por incomodidad del sabor o quizá en la misma situación con los péptidos puede ser lo que la acompleja. ¿Qué hacer si encontró Xenopus laevis? El SAC dice, elimínalo, mátalo, como sea, mátala. Nosotros creemos que realmente esto no puede ser así, esto por un bienestar animal no puede ser así. Creemos que centros de rehabilitación de fauna silvestre son zoológicos, nosotros mismos o universidades, tienen las capacidades para poder realizar una eutanasia como corresponde, con un método anestésico previo y con un método eutanásico real, no con una piedra en la cabeza. En el caso en el caso de la región metropolitana, lo que les dije, centros de rehabilitación, tenemos CODEF, tenemos el Zoológico Metropolitano, tenemos las universidades, hay un montón de lugares para poder llevar las ranas. En otras regiones, ahí se hace un poco más complicado, pero aún así siguen habiendo centros de rehabilitación de fauna silvestre, hay algunos zoológicos también y universidades que pueden ayudar siempre. Las universidades tienen que estar vinculadas con el ámbito biológico. Eh, nuestro, Nuestra proyección son los protocolos de estandarización del control para las especies, la determinación del método de captura más efectivo, que al parecer va como en dirección a la trampa camaronera o a los chinguillos. El protocolo de eutanasia estandarizado, hemos intentado hacer eutanasias con lidocaína intratecal, pero la verdad es que es muy difícil porque como no tienen cuello y son muy chicas, la aguja puede llegar a pasar a la médula espinal y eso incluso podría llegar a ser más doloroso. Entonces queremos tratar de evitar esos procedimientos que se hacen en fauna silvestre, que son más regularizados. Uso de especies como centinela ambiental para contaminantes, como el caso de los antibióticos, que queríamos hacer un antibiograma con esto, en Valparaíso, región metropolitana, y estudios genéticos y filogenéticos del chanchito, que también es algo súper importante. Y bueno, esto fue un poco la presentación. Bueno, este es nuestro Instagram para que nos vayan siguiendo, nuestro mail del proyecto, los mails personales y la gente que nos colaboró, que sin ellos es imposible hacer todo lo que hemos hecho. Así que muchas gracias por escuchar y que les vaya bien. Muchas gracias. Las preguntas, perdón, las preguntas. ¿Cuál es pregunta? ¿La correlación entre la cantidad de rana Xenopus laevis tiene alguna relación con el tamaño del lugar o algún factor
que crean ustedes. Bueno, sí, po, o sea, el caso de la presencia en Viña es el lugar con mayor cantidad de ranas africanas que hay afuera de África y es un sector que igual dentro de todo es grande, es mucho más masivo que las lagunas chicas que estamos recorriendo nosotros. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Esa es la última pregunta que vi, pero los otros son un comentario. ¿Hay algún chef que cocine? Ah, ¿hay algún chef que cocine? Sabemos que existen en África gente que come rana africana. Nosotros creemos que yo hasta el momento no he comido rana africana, pero creo que lo tendría que hacer porque creo que no hay problema en su carne. O sea, hasta el momento nadie ha descrito algo con problema en el consumo de la carne de rana africana. Incluso se puede hacer, yo creo que un paté para mascotas, si es que quieren hacerlo, no habría problema. Siempre con un bienestar animal asociado al método de eutanasia que usen. ¿Tiene algún tipo de depredador en Chile? Los que mencionamos anteriormente, el guairabo, la garza chica, la garza grande, la rana africana, o sea, la rana chilena, perdón. Eh, ¿Qué otra pregunta? ¿Existe una especie nativa que compita por el nicho de esta rana? La rana chilena es la única capaz de competir con esta rana. No hay plan de control por parte del SAC. Si la encontráis, la matáis. Ese es el plan de control. No hay otro protocolo. Eh, no hay datos más actuales que 2008. Bueno, ahora este mismo año van a sacar un paper de Andrés Charrera, así que ahí, Carlos, quédate atento a ese paper. Eh, y eso, muchas gracias. Eh, sí, 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 sí.